Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Marcela. Gracias por asistir acá a Wambra Radio. Hola, Jorge, Ibero, ¿cómo están? Buenos días. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y agradecida por esta invitación a las órdenes. Muchísimas gracias, Marcela, por aceptar esta invitación. Y nada, más bien, comenzar esta plática un poco preguntándonos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con este nuevo proyecto de ley presentado por el actual gobierno con la ley de comunicación todavía vigente? Bueno, la diferencia es sustancial, Vero, y debo decirte, la ley presentada por este gobierno lo que hace es vaciar de contenido a la Ley Orgánica de Comunicación que está en vigencia en este momento. Para el gobierno parece ser que la única importancia son los medios privados de comunicación, porque es de lo único que habla en los 12 artículos propuestos. Imagínate reducir una ley a 12 artículos cuando la actual tiene más de 100 artículos. Primero, empezando por eso, es una ley vaciada de contenido, absolutamente. Y segundo, que lo único que hace referencia y énfasis son a los medios privados de comunicación, dejando de lado temas importantísimos como los medios de comunicación comunitarios, los medios públicos, los derechos de los trabajadores de la comunicación, ni se diga el tema de frecuencias y muchos otros más que vamos a discutir aquí, pero la diferencia es realmente abismal. Y acá hay un tema, la actoría de los medios de comunicación ha sido constante, me refiero a la vida política del país. Se evidenció mucho esta cercanía en el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Parecía un matrimonio ahí que sostenía muchas cosas, incluso falencias que tenía el expresidente Moreno en su gobierno. Y claro, la primera acción del nuevo presidente Guillermo Lasso fue la derogatoria del reglamento de la ley de comunicación. Lo analizamos acá en programas anteriores y esto, más que un hecho concreto, fue un acto simbólico y político, porque finalmente la ley de comunicación, la actual, sigue vigente, con las reformas dadas en el anterior gobierno y tal, pero sigue vigente y se puede aplicar. ¿Cómo ve usted estos actos políticos, esta cercanía del poder político con los principales medios de comunicación del país? Bueno, eso ha sido un secreto a voces. Tú creo que lo has detallado de una forma absolutamente clara y evidente. ¿Cuál fue la relación, sí, yo diría también esta relación matrimonial que existió entre el gobierno y los medios de comunicación? Algunos medios de comunicación, particularmente los privados, los más grandes, debo decir, no todos, porque no podemos poner en el mismo saco, pero fue evidente que en muchas ocasiones los medios de comunicación taparon incluso los desaciertos del propio gobierno en esta suerte de matrimonio al apuro que se dio y un matrimonio por conveniencia pura. Y creo que también el premio que obtuvieron por esa consecuencia los medios de comunicación en el anterior gobierno fue la adjudicación de frecuencias sin ningún tipo de concurso. Muchas de estas frecuencias se renovaron automáticamente sin que de por medio exista un concurso de frecuencias, lo cual primero contraviene aquello que está establecido en la Constitución, en las leyes, en donde se habla de un concurso público en igualdad de condiciones, en donde todos los medios participen, y esto se dejó de lado. Así que creo que no se pueden seguir dando los mismos errores en este momento, más allá de que la propuesta de ley del presidente Lasso apuntaría también a fortalecer los medios privados de comunicación, pero nosotros hemos insistido en el hecho de que la comunicación tiene que cumplir su rol, y el rol principal de la comunicación es la pluralidad, la diversidad de voces. Eso es hacer una verdadera comunicación, y en ese sentido nosotros hoy estamos presentando una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación que hemos venido trabajando con la mayor cantidad de sectores posibles. Hemos trabajado con los medios de comunicación comunitaria a través de redes importantísimos como por ejemplo Corape. Hemos trabajado también con el Observatorio de Medios Públicos. También hemos tenido la voz de los trabajadores de la comunicación, de los trabajadores audiovisuales independientes, que también tienen sus preocupaciones en relación a la propuesta presentada por el actual presidente Guillermo Lasso. Por supuesto, el punto de vista de la academia también ha sido importante, y nosotros lo que hemos hecho es recoger todos estos criterios
para poner en una propuesta que va a ser sugerida, primero presentada hoy y sugerida una vez que el CADA califique a la Comisión de Relaciones Internacionales. ¿Para qué? Para que exista un insumo más al momento de la discusión y que la discusión no solamente se centre en los medios privados de comunicación y en la autorregulación, sino también en los verdaderos intereses de los medios y de las audiencias. Justo para complementar mi pregunta anterior, y ya vamos a ir a los contenidos de esta propuesta, porque claro, ahí se están quedando temas, el medular, la propiedad de los medios de comunicación y la responsabilidad que tiene el Estado de la distribución o redistribución de frecuencias y la adjudicación de frecuencias de radio y televisión. Ustedes, amigos y amigas que ven canales de televisión, escuchan radio todos los días, pues eso lo administra el Estado y le pertenece a todos y todas las ecuatorianas. Pero ¿cuál es la visión que tienen desde la bancada de la Revolución Ciudadana para impulsar este proyecto de ley o para sostener las reformas? Porque, claro, hago también una observación. En determinado momento fue creada la Ley de Comunicación en el año 2013, pero existieron varios años para implementarla, en donde tienen una deuda histórica importante sobre el tema, principalmente justo la creación de nuevos medios de comunicación comunitarios. Si bien en el anterior gobierno del expresidente Rafael Correa había una evidente contradicción entre los poderes mediáticos en el discurso, en todo este tema de la confrontación que existió, pero no fueron topados las propiedades de esos medios. Entonces, este es un tema también que no lo traemos de aquí a 4 años. Quizás son más años, décadas, que la propiedad de los medios de comunicación se ha naturalizado y queda ahí intacta. Entonces, mi pregunta es, en esta ocasión, ¿cuál es su visión de estas reformas y cómo llegar a una real democratización de la comunicación en el país? Bueno, recuerda, y creo que esto es importante decirlo, que en el gobierno del expresidente Rafael Correa se propuso un concurso precisamente para la asignación de frecuencias. El problema es que este concurso tuvo, digamos que, no sé si por conveniencia o no, pero varias peros que no permitieron que se pueda llevar adelante por parte, entre otras entidades como la Contraloría General del Estado. Recordarás tú que hubo observaciones a esta propuesta de concurso que se hizo. Concurso que se debía llevar a cabo en el periodo del expresidente Lenín Moreno, pero que tampoco se lo hizo. Y él a última hora lo que hizo, y a propósito de la pandemia, fue hacer una adjudicación de frecuencias a través de una renovación inmediata o automática de los medios de comunicación, sin que de por medio se dé este concurso de frecuencias que está estipulado en la Constitución y en las leyes y que sí o sí se debe cumplir, porque ese es un mandato y los mandatos de las leyes están para eso, para ser cumplidas. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo dentro de esta propuesta es precisamente, primero, incorporando el tema de la adjudicación de las frecuencias a la Ley Orgánica de Comunicación, porque recuerda tú que en este momento está en la Ley de Telecomunicaciones. A nosotros nos parece que si es que estamos hablando de los medios de comunicación, no podemos dejar por fuera el tema de la adjudicación de las frecuencias, porque es parte inherente del tema comunicacional. Si un medio no tiene frecuencia, simple y llanamente no existe, no puede operar. Entonces, no puede estar por fuera de la Ley Orgánica de Comunicación un tema vital como este. Que nosotros proponemos, entre otras cosas, la revisión de las frecuencias y que se haga un concurso que sea público, transparente, en igualdad de condiciones, no únicamente favoreciendo a determinados medios, sino que exista la igualdad de condiciones para todos, entre ellos, sobre todo para los medios comunitarios, que evidentemente no tienen por su naturaleza la misma condición que un medio privado y necesitan para esta igualdad de condiciones acciones afirmativas que no contempla la propuesta, por ejemplo, del presidente Guillermo Lasso y que nosotros estamos sugiriendo que puedan ser incorporadas en las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, porque solamente con acciones afirmativas se va a lograr esta equidad el momento de hacer el concurso de las frecuencias. Además, eso entre una cosa. Otra, que las frecuencias para los medios comunitarios no sean solamente designadas de aquellas que están en la periferia, sino que tengan la misma oportunidad de participación con las frecuencias importantes que históricamente han sido dadas a los medios grandes de comunicación. Y en tercer término, en el tema de frecuencias, nosotros estamos proponiendo claramente
mantener el 33, 33, 34. Recuerda que la ley actual habla hasta el 34% para los medios comunitarios, lo que significa que un medio comunitario puede tener 1% de frecuencia hasta 34%. Nosotros estamos poniendo la obligatoriedad de que sea y se mantenga el 34% sin ninguna excusa. Ahora, volviendo al tema de las frecuencias, aquí quería preguntarle, nosotros hemos intentado dar seguimiento a la adjudicación que sucedió en el 2020 en este concurso de frecuencias, sin embargo, no hay información. Arcotel no tiene información de lo que sucedió en el concurso, no hay información acerca de los concesionarios actuales. La última información del listado de frecuencias data de octubre y hay, digamos, muchos enredos por parte también de este organismo en cuanto justamente al acceso a la información. Y ahí quería preguntarles, desde el rol fiscalizador de la Asamblea, ¿qué seguimiento se ha dado a este concurso de frecuencias? Varios seguimientos, Vero, y yo me quejo exactamente de lo mismo de lo que tú señalas. ¿Por qué razón? En el periodo pasado nosotros tuvimos la oportunidad de que pueda llegar hasta la Comisión de la Asamblea Nacional el contralor, quien fungía de contralor subrogante en ese entonces, el señor Celi, y le preguntamos en muchas ocasiones sobre este tema. Dijo que Contraloría estaba haciendo una investigación en relación al tema de las frecuencias, la adjudicación de frecuencias y demás, pero que esta investigación no estaba lista. Ahora sabemos por qué no ha estado listo, porque claro, el señor estaba en otras andanzas, pero no hizo su trabajo en relación a este tema. Hemos vuelto a insistir y a hacer un pedido de información, en este caso, hace 2 semanas atrás, al Arcotel, para exigirle que nos dé una respuesta en relación a esta adjudicación de frecuencias. Arcotel nos contestó y nos dijo que está a la espera de que Contraloría le dé la respuesta necesaria para nosotros, a su vez, poder tener también este requerimiento absuelto al 100%. Así que lo que nos toca hacer y nos corresponde hacer nuevamente en nuestro rol fiscalizador es exigir nuevamente a Contraloría que nos dé una respuesta sobre esta adjudicación de frecuencias y evidentemente si eso no se da, pues habrá que remitir esta información al CAL para que, siendo el máximo órgano de la administración legislativa tome una decisión al respecto. Además que hay varios documentos en estos años que se han trabajado, no ha pasado por la falta de interés, porque claro, a veces, y esto lo ponen los magnates de la comunicación, que claro, no hay un interés de democratizar o de crear nuevos medios. Hay el informe de la Comisión de Auditoría de Frecuencias, que ahí está, duerme el sueño de los justos. Está justo los informes de Contraloría que ya se han hecho en varios momentos sobre este tema. Testaferras que son adjudicadas las frecuencias. Finalmente hay un tema de concentración de frecuencias en el país, ¿no es cierto? Tanto de manos nacionales como de grupos internacionales, y esto es conocimiento público. Finalmente no pasa nada. Y aquí ir justo al tema de la presentación de su proyecto o de la propuesta de proyecto de ley. Sabemos que en la Asamblea Nacional ingresó el proyecto de ley de libertad de expresión y comunicación enviado por el Ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso. Se encuentra también el otro proyecto de ley generado por el asambleísta Villavicencio y la asambleísta Marjorie Chávez. Y esto está yendo a la Comisión de Relaciones Internacionales. En tiempos y en concreto, su propuesta, ¿cuándo ingresará? Y claro, ¿cuáles de estos otros puntos que quizá nos quedan por fuera porque nos hemos concentrado en el tema de frecuencias están como abordando en la propuesta de proyecto de ley? Bueno, únicamente para cerrar el tema anterior, decir que existen irregularidades en ese informe de Contraloría y eso es lo que nosotros precisamente venimos exigiendo que se nos dé a conocer para poder establecer al 100% nuestro rol fiscalizador en el tema de las frecuencias. ¿Cuándo va a ser presentado este proyecto? Va a ser presentado en las próximas horas, está salidito del horno. Ayer hicimos, digamos que los últimos ajustes, hemos ya conversado un poco con quienes hemos trabajado, los diferentes sectores que han involucrado a esta propuesta de reforma que será presentada no desde el despacho de Marcelo Holguín, sino a nombre de todos los sectores que se han hecho eco de esta propuesta y que nosotros hemos incluido también los requerimientos que tienen y que han sido históricamente olvidados. ¿Qué más tiene esta propuesta aparte del tema de las frecuencias? Primero, exigir
que se mantenga tal cual como está en la ley actual vigente, los derechos a los trabajadores de la comunicación. En el artículo 42.1, 43, 44, que habla precisamente de exigirle al Estado precautelar los derechos y la seguridad de periodistas, trabajadores de la comunicación que hacen actividades de riesgo, ejemplo, trata de personas, contrabando y narcotráfico y demás. Habla también de la obligatoriedad que se tiene a partir de la vigencia de la ley, de la aplicación de la ley, de que los periodistas, los trabajadores de la comunicación perciban un salario justo, algo que lamentablemente yo diría que no ocurre en todos los casos, de la obligatoriedad que tiene en este caso el medio de comunicación para dotarle al trabajador de la comunicación de las herramientas que necesita para que haga su trabajo de forma adecuada, precisa y demás. Todos estos que son derechos consagrados ya en una ley han sido simple y llanamente olvidados. Y no puede ser posible, porque en este caso estamos hablando de regresión de derechos. Algo que ya está estipulado y consagrado en una ley, simple y llanamente no puede ser borrado. Entonces nosotros primero estamos poniendo énfasis mucho en el tema de los derechos de los trabajadores de la comunicación. El énfasis, que ya lo hemos dicho, en el tema de los medios de comunicación comunitarios a través de acciones afirmativas que les permita tener igualdad de condiciones, acciones afirmativas que nosotros las detallamos, como por ejemplo el tema de la extensión de impuestos, el crédito preferente para la compra de los materiales, insumos que necesitan para realizar su trabajo. Nos parece importantísimo aquello. Hay que fortalecer a nuestros medios comunitarios, porque nuestros medios comunitarios tienen una naturaleza distinta a aquella que tienen los medios privados y los medios públicos, y eso también está consagrado dentro de las reformas que nosotros hemos presentado. Pregunta indiscreta nada más, ¿van a volver a incluir la Supercom? Perdón, yo lo pongo porque eso está en el imaginario y en el discurso de la contradicción política desde los medios de comunicación. Y a veces se habla que tener una ley de comunicación ahora necesariamente es regular a los medios, imponerse a los medios. Este membrete de ley mordaza que lamentablemente se ciñó sobre la ley de comunicación. ¿Van a incluir algo así o qué va a pasar con el tema de la regulación de los contenidos y la protección de derechos? Para nada. Como ustedes bien conocen, el tema de la Supercom ya fue eliminado de las reformas pasadas. No existe Supercom, no existen sanciones económicas a los medios de comunicación. Nosotros lo único que proponemos es mantener el Consejo de Comunicación. Primero cambiándole de nombre, que no sea un consejo de regulación, que sea un consejo de comunicación. ¿Con qué objetivo que se mantenga este consejo? Primero, porque fue un mandato popular expresado en las urnas en 2011. Y eso evidentemente no se puede borrar más allá de las intenciones que pueda tener este gobierno, que en cuyas reformas y propuestas tampoco habla absolutamente nada de este tema. Pero nos parece vital el hecho de mantener un consejo de comunicación, pero con un sentido de que pueda ser el ente verificador de la calidad de los contenidos que se emiten a través de los medios de comunicación. Y que cuando exista algún problema que tenga que ver con esta calidad de contenidos, el Consejo de Comunicación pueda actuar, pero no sancionando, sino formando académicamente a aquellos medios de comunicación que han cometido un error. Esa es la gran diferencia. Nosotros no apostamos por las sanciones, apostamos por la formación, y eso es lo que lo hace distinto. Además que entre las atribuciones que ya tiene este Consejo de Comunicación está precisamente eso, velar por la calidad de los contenidos de los medios, pero que realmente se cumpla. Hoy tenemos un Consejo de Comunicación del que no sabemos absolutamente nada. No sabemos si es que hace sus funciones, qué es lo que realiza y demás. Nos parece importante en este sentido también eliminar o proponer una nueva integración de este Consejo de Comunicación, en donde existan también representantes de los medios de comunicación públicos, privados, comunitarios, en donde exista un representante de la academia, que es vital en este proceso de formación, en donde estén también involucrados, por ejemplo, los trabajadores de la comunicación, que no sea un ente regentado por el poder de turno, porque eso de alguna manera le da, digamos que un poder especial frente al resto de personas que lo integran, sino que pueda ser un ente que verifique la calidad de los contenidos de los medios de comunicación
y en contraposición a aquello también estamos reforzando una figura que fue anulada de las reformas anteriores, pero que sí estaba consagrada en la ley original, que tiene que ver con la Defensoría de Audiencias. A nosotros nos parece vital ese tema. Lo defendimos en el periodo pasado, no tuvimos los votos, no quisieron hacerlo, nosotros sí, por eso volvemos a proponerlo, que exista la figura de la Defensoría de Audiencias a través de la Defensoría del Pueblo, para que no haya un tema de recursos que evidentemente nos falta como país, y que esa sea una imposibilidad para aplicar esta figura de la Defensoría de Audiencias, y que el defensor de audiencias básicamente lo que haga sea un papel de mediador entre posibles conflictos que se puedan dar entre los medios de comunicación y las audiencias, y que se lo pueda resolver de una forma amable, amistosa. Y si es que existiría alguno de estos problemas, pues la manera de resolverlo sería a través del mejoramiento de los contenidos que se emiten en los medios y la formación que debería dar en este caso el Cordicom. De mi parte, mi pregunta final es, y hablando de votos, ¿han hablado ya con otras bancadas o qué se esperaría de la tendencia de centro-izquierda, concretamente de la izquierda democrática de Pachacutic? Pachacutic, el nuevo presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien fue víctima de este tema de contenidos discriminatorios a nivel nacional y que se sigue repitiendo en las redes sociales. Y ahí vemos como un tema de conducta política que apela a la discriminación. Ya tienen una posición, lo ha nombrado, lo dio en rueda de prensa, de ir sobre unas reformas a la ley de comunicación que no retroceden derechos, sino los garantice. ¿Han hablado con estas bancadas o qué esperarían de la tendencia de centro izquierda en la Asamblea Nacional? Jorge, lo que tú mencionas es el mejor ejemplo de por qué no podemos nosotros apostar por la autorregulación de los medios de comunicación, precisamente para evitar que actitudes racistas que se dieron en contra del presidente de la CONAIE se vuelvan a repetir en los medios de comunicación. Eso no podemos nosotros permitir, y es por eso que deben existir normas básicas de funcionamiento de los medios de comunicación. Nadie está hablando de sanciones, pero sí de normas que puedan ser cumplidas por todos los medios, que garanticen aquello que ya está estipulado: contrastación, pluralidad, respeto, todo eso, y también el derecho a la verdad. Y todo eso debe estar estipulado en la ley de comunicación. No podemos nosotros, o pretexto de pensar que los medios se autorregulan, poder aguantar situaciones tan lamentables como las que se dieron precisamente con el presidente de la CONAIE. Por eso yo sí considero que no se puede hablar de una autorregulación de los medios. Esta era la contestación a la primera pregunta. No recuerdo el resto de tu pregunta, si es que me repites. Los diálogos políticos. Diálogos políticos que por supuesto se tienen que dar, para eso estamos. La Asamblea Nacional necesita llegar a consensos para poder evidentemente proponer leyes y tener una mayoría que permita tener leyes que puedan ser lo más plural posible y lo más participativo posible. Eso es lo que nosotros pretendemos con las reformas que vamos a presentar hoy. Y en este sentido, pues, sabemos que Pachacutic también va a presentar una propuesta que iría en consonancia con aquello que nosotros también estamos proponiendo. ¿Debemos hablar con Pachacutic? Por supuesto que sí. Lo que necesitamos es votos para que no se quede por fuera de la discusión temas gravitantes como el tema, por ejemplo, del derecho de los trabajadores de la comunicación, del derecho a tener igualdad de condiciones los medios comunitarios, de estos derechos de los que hemos venido hablando durante esta entrevista: las frecuencias, la adjudicación, la transparencia, la pluralidad de voces. Entonces, evidentemente vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que existan los diálogos políticos que nos asegure que la propuesta de una LOC con la gente se vuelva realidad. Ahora, Marcela, saliendo un poco del ámbito nacional, vimos en América Latina desde hace 10 años todo, digamos, una ola de varias leyes de comunicación por parte de los llamados gobiernos progresistas. Ahora un poco que el péndulo ha girado a la derecha, vemos en cambio que esas leyes han cambiado. Gobiernos como Macri, ahora la calle Po, han intentado cambiar justamente las leyes de comunicación conseguidas. ¿Es la comunicación un tema de disputa entre izquierda y derecha en este momento?
Lamentablemente creo que sí es un tema de disputa política, el tema de la comunicación, pero es precisamente eso en lo que nosotros debemos propender, a que no se quede la discusión en un ámbito político, porque la comunicación va mucho más allá de eso. El derecho de las audiencias es un derecho que no tiene que ver ni con izquierdas, ni con derechos, ni con centro, ni mucho menos. Es un derecho que tiene la sociedad ecuatoriana a tener y recibir información veraz, contrastada, de calidad, verificada, y esos temas se tienen que cumplir, y ese es el gran objetivo y el gran reto que nosotros tenemos, que no se circunscribe el tema de la comunicación o del periodismo o de los medios de comunicación a un tema político, porque va muchísimo más allá, y creo que esta es una discusión que nos corresponde no solamente hacer a quienes en este momento formamos parte de la Asamblea Nacional, sino también a ustedes, por ejemplo, como medios de comunicación responsables, para que la gente y la ciudadanía se dé cuenta de lo que está en juego y precisamente podamos motivar a una participación activa de todos los sectores. A propósito de las reformas a la ley de comunicación, tenemos a nuestro favor el hecho de tener una coyuntura que nos permite hablar de estos temas en primer término y en segundo, mejorar la ley que ya existe. Para finalizar la entrevista, nada más, asambleísta, preguntarle de la convención que este fin de semana sabemos que van a tener como partido. Bueno, la convención va a ser el 28 de agosto en Montecristi. Todavía tenemos un tiempito. Lo que nosotros estamos haciendo es realizando convenciones provinciales. Debo decirte que hay mucha ilusión, mucha participación por parte de la militancia, precisamente en miras de la convención nacional que la vamos a efectuar el 28 de agosto próximo, pero en este momento estamos calentando motores, participando con nuestra militancia en todas las provincias y haciendo también de este un proceso lo más participativo posible, porque nuestra intención también tiene que ver con el tema de la renovación. Y la renovación también consiste en el hecho de poder participar, hablar con distintas voces y crear un ambiente propicio para que la convención se dé con el éxito que nosotros esperemos que se dé, y evidentemente nos sirva también como un espacio de reflexión, de autocrítica, de análisis y de renovación necesaria. Asambleísta Marcela Holguín, le agradecemos su participación acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Le daremos seguimiento a lo que suceda en la Asamblea Nacional con las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, por parte del presidente de Guillermo Lasso, la Ley de Libertad de Expresión y Comunicación, y ahí estos otros proyectos que sigan avanzando. Lo que se esperaría es que el debate llegue a la ciudadanía, que llegue a las comunidades, que llegue a las organizaciones y que llegue a los medios de comunicación. Porque en este momento, en los medios, lo que hemos visto, en la mayoría de medios de comunicación, mutis no han hablado de este tema, está pasando de agache en la Asamblea Nacional y no debería de ser así. Muchísimas gracias, asambleísta. Eso es precisamente lo que debemos evitar, motivar también esta discusión y que esta sea la discusión de toda la sociedad por mejorar la ley de comunicación vigente. Gracias, como siempre, Jorge, Verónica, por este espacio, a las órdenes. Y bueno, pues sigamos discutiendo de la LOC, porque si es que la LOC mejora y hacemos una LOC con la gente, evidentemente ganamos todos.